Hola a todos, soy el narrador y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora, prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. Te doy la bienvenida a este pequeño rincón de oscuridad. Tal vez has llegado aquí buscando compañía en la noche. Tal vez el insomnio te empuja a vagar entre historias que pocos se atreven a contar. O tal vez, y esto es lo más inquietante, es la historia la que te ha encontrado a ti. No importa. Lo que sí te advierto es que esta narración no es para corazones débiles ni para almas temerosas. Es para ti que has decidido quedarte, porque hay un placer extraño en rozar la frontera del miedo, en escuchar cosas que te hielan la sangre antes de cerrar los ojos e intentar dormir. Así que respira, relájate, apaga la luz y escucha con atención, porque te contaré lo que nadie te cuenta cuando cae la noche. Una historia que no es ficción y que muchos preferirían olvidar. La verdadera historia de la muñeca Annabelle. Yo me llamo Daniel, y lo que vas a escuchar no lo he leído en libros ni visto en películas. Lo viví, y cuando termines de oírlo, entenderás por qué a veces cuando estás solo y sientes que algo te observa, no es solo tu imaginación. Todo empezó hace 5 años. Cuando trabajaba como restaurador de objetos antiguos en una galería de arte de Connecticut, mi especialidad eran las muñecas de porcelana, esos pequeños rostros inmutables atrapados en el tiempo. No me asustaban. De hecho, siempre pensé que los cuentos de muñecas malditas eran pura fantasía, hasta que conocí a Annabelle. La galería recibía piezas de todo el país, pero aquella vez el envío vino acompañado de una carta anónima. Decía simplemente: Ann, por favor, manténganla encerrada. No la dejen sola. No le hablen. Pensé que era alguna broma macabra de coleccionista. Cuando abrimos la caja, una peste a humedad y algo más, como metal oxidado, invadió la sala. Ahí estaban una muñeca de trapo, vestida con un viejo delantal blanco y un vestido azul pálido. No era de porcelana, no era valiosa, pero su presencia era pesada, casi palpable. En ese momento no sabía que se trataba de la famosa Annabelle. Solo era una muñeca vieja, sucia, fea. Pero mientras la observaba, tuve una sensación helada recorriéndome la espalda, como si unos ojos invisibles me perforaran el cráneo. Me reí nervioso. Estás sugestionado, Daniel, me dije. Pero qué iluso era, porque fue justo esa noche cuando comenzó la pesadilla, y créeme, desde entonces nunca volví a dormir igual. Si quieres que continúe, te lo conté, pero recuerda, no todas las historias son para conciliar el sueño. Algunas pueden perseguirte en tus sueños. Esa primera noche me quedé más tiempo en la galería. Había llovido todo el día, y afuera la calle estaba desierta. Las farolas parpadeaban, y en el interior el eco de mis pasos resonaba como si alguien más caminara detrás de mí. Mientras limpiaba los restos de la caja, vi de reojo la silueta de la muñeca. La habíamos dejado en un estante junto a otras piezas, a la espera de su registro. Me acerqué y juraría que su posición había cambiado. Su cabeza estaba girada hacia la puerta, aunque cuando la coloqué, miraba hacia el fondo. Pensé que quizá la había movido sin darme cuenta. Me forcé a ignorarlo. Cerré la galería y me fui a casa. Pero, auliga, algo no encajaba. Mis llaves, que siempre colgaban en el perchero de la entrada, estaban en la mesa de la cocina. No vivía con nadie. Revisé la puerta, las ventanas, todo estaba intacto. Tal vez era el cansancio. Me repetí eso una y otra vez. Me preparé un café, encendí la radio para tener algo de ruido de fondo.
Y fue entonces cuando sucedió. El volumen de la radio subió solo. Un zumbido grave inundó la habitación, como un murmullo gutural imposible de entender. Me acerqué a bajarlo, y la radio se apagó de golpe. Me quedé en silencio, los latidos en mi pecho golpeando como un tambor. No sé cómo, pero supe que no estaba solo en esa noche. No dormí. A la mañana siguiente, volví a la galería temprano. Me propuse dejar de sugestionarme. Fui al almacén a revisar inventario. Cuando entré, el aire estaba frío, anormalmente frío para un día de verano. Y allí, sobre la mesa de trabajo, estaba la muñeca, no en su estante, no donde la habíamos dejado. No había nadie más en la galería. La observé detenidamente. Su rostro de trapo tenía algo inquietante, aunque no tenía expresión. Sus ojos negros parecían mirarme con una inteligencia oscura, una presencia que me atravesaba. Me armé de valor y la devolví a su lugar. Esa tarde, mientras investigaba su posible origen para completar el registro, encontré una mención en un foro de coleccionistas. Annabelle, la muñeca maldita del Museo Warren. Mi sangre se heló. Abrí el archivo digital de la galería. No había registro de compra, solo aquella carta anónima. El Museo de los Warren. Claro, los famosos investigadores de lo paranormal. La Annabelle original, según decía la leyenda, estaba encerrada en una vitrina sellada con oraciones. ¿Cómo había llegado esa muñeca a nuestras manos? ¿Era la misma? ¿Era una réplica? No lo sabía, pero esa noche me llevé un fragmento de miedo a casa, como una espina clavada en la nuca. Intenté dormir. A las 3 de la madrugada, el tamba sonó. Miré por la mirilla, no había nadie, pero en el felpudo estaba ella, Annabelle. Sentí que el corazón se me detenía. Me froté los ojos, convencido de que era una alucinación por el cansancio o la paranoia, pero no. Cuando volví a mirar por la mirilla, la muñeca seguía allí. Inmóvil esperando, no me atreví a abrir la puerta. ¿Cómo era posible? La había dejado en la galería, bajo llave. Nadie tenía acceso a nadie, salvo aquello que no era humano. Temblando, tomé el teléfono y llamé a un amigo policía. Era de madrugada. Dudé que respondiera, pero para mi sorpresa lo hizo. Le conté, tartamudeando, que alguien me estaba acosando, que había dejado un objeto frente a mi puerta. No mencioné la palabra muñeca maldita. Me habría tomado por loco. Me dijo que iría en camino. Mientras tanto, observaba la figura de trapo. Cada segundo se hacía eterno. Y entonces, mientras colgaba la llamada, escuché un leve golpecito. Venía de adentro de la casa. Giré lentamente, helado. Golpes suaves, hitchimicos, provenían del pasillo. Sin soltar el móvil avancé despacio. Al llegar al corredor, los golpecitos cesaron. Encendí la luz. No había nada, ni un alma. El silencio se volvió opresivo. Regresé a la puerta. La mirilla mostraba un pasillo vacío. Abrí con cautela. La muñeca ya no estaba. El felpudo estaba limpio. Ninguna señal de que hubiera estado allí. Cerré la puerta de golpe. Atranqué con doble cerrojo. Mi amigo llegó media hora después. Revisamos juntos el edificio, las cámaras de seguridad, los accesos. Nadie había entrado ni salido. No había rastro alguno. Él me miró con recelo, notando mis nervios. Intenté convencerlo de que no estaba imaginando nada. Al final, me aconsejó que descansara. Pero ¿cómo dormir después de eso? El resto de la noche la pasé en vela. Cada sombra me parecía una amenaza. Al día siguiente, la galería, me encontré con algo aún peor. La muñeca estaba de nuevo en la mesa de trabajo. Mis compañeros juraban que nadie la había movido. Sin embargo, en el pequeño delantal que llevaba cosido, había algo nuevo. 3 pequeñas gotas oscuras, como sangre seca. Me acerqué y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No eran manchas viejas, eran recientes, y peor aún, en la pared, junto al estante,
apareció una palabra escrita con una sustancia rojiza AN5EN. Desde ese instante supe que aquello era real. Algo o alguien o alguna fuerza estaba manifestándose a través de ese objeto. Ya no podía negarlo ni racionalizarlo. Annabelle no era solo un mito. Estaba allí conmigo y no iba a detenerse. Esa noche, cuando volví a casa, las luces parpadearon al encenderse. La temperatura descendió bruscamente y en medio de mi sala, sobre la mesa de café, estaba ella otra vez. Sin explicación and sin lógica, sin razón and solo el puro terror de saber que algo había cruzado el umbral. No podía respirar. Sentía el aire denso, pegajoso, como si la atmósfera de la habitación estuviera cargada de algo invisible. Annabelle estaba allí, inmóvil sobre la mesa de café. La había dejado en la galería bajo llave. Era imposible, pero la evidencia era innegable. Di un paso atrás tropezando con el golpe seco de mi cuerpo en el suelo resonó en el silencio absoluto. Mi quid ali, sin atreverme a levantarme, observando la figura de la muñeca. No podía apartar la mirada. Era como si una fuerza oscura emanara de ella, sosteniéndome en su influjo. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, un leve susurro llenó el aire. Una voz casi imperceptible, un murmullo apenas audible, que parecía brotar de todas partes. Quédate, Ann. Cerré los ojos con fuerza. No podía ser real, no podía estar escuchando eso. Cuando los abrí, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. El reloj de pared se detuvo a las 3, y entonces la muñeca cayó al suelo al solán sin que nadie la tocara. El golpe seco me sacó de mi trance. Me incorporé de un salto y corrí al baño. Cerré la puerta, atranqué con todo lo que encontré en toallas, la papelera, incluso el cesto de ropa. Allí me quedé durante horas, temblando, sudando frío. Cada minuto parecía una eternidad. No me atrevía a salir, hasta que, poco antes del amanecer, el silencio se volvió absoluto. No más ruidos, no más luces parpadeantes. Me armé de valor y abrí la puerta lentamente. La casa estaba como antes, pero la muñeca había desaparecido. No estaba en el suelo ni en la mesa, ni en ningún rincón. Simplemente se había esfumado. Con el cuerpo entumecido, me vestí apresuradamente y salí a la calle. Necesitaba aire. Necesitaba escapar. Caminé sin rumbo durante horas, repasando en mi mente cada detalle. ¿Estaba volviéndome loco? ¿Era algún tipo de mal sueño? No, sabía que no lo era. Todo había sido demasiado real. Al regresar a la galería, me encontré con un revuelo. La puerta del almacén estaba abierta, las luces encendidas, y en medio de la sala, sobre el suelo, estaba Annabelle. Mis compañeros me miraron extrañados. Les pregunté quién la había traído allí. Nadie lo sabía. A nadie la había tocado. Era como si ella misma hubiera regresado. A partir de ese día, todo comenzó a empeorar. Los objetos se movían solos. Las cámaras de seguridad grababan interferencias extrañas. Voces apagadas resonaban en las grabaciones. Y por las noches, en casa, las cosas se tornaban aún más oscuras. Olores inexplicables. Golpes en las paredes. Sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo. Y cada vez, a las 3 en punto, el mismo susurro, Ann, quédate. Empecé a investigar más a fondo la historia de Annabelle. Me obsesioné con los relatos de los Warren, con los archivos ocultos, con todo lo que pudiera darme respuestas. Descubrí que la muñeca había sido el recipiente de una entidad, no un espíritu humano, sino algo más antiguo, más perverso, algo que solo buscaba un ancla en nuestro mundo. Y entonces entendí la verdad aterradora. No era la muñeca la que estaba maldita, era la entidad la que se estaba apoderando de mi vida. Las noches comenzaron a ser interminables.
El sueño se me escapaba, como si una presencia velara cada uno de mis movimientos. A veces, en ese delgado límite entre la vigilia y el sueño, sentía el peso de una mirada invisible, y en medio de ese insomnio forzado, los susurros se hacían más claros. Ya no era solo un «quédate». Ahora podía oír frases más complejas, distorsionadas, como si varias voces se superpusieran en un mismo aliento. Somos uno. Ven con nosotros. Al despertar, si es que podía llamarse así, encontraba objetos fuera de su sitio, fotografías rotas, muebles ligeramente desplazados, puertas entreabiertas. La temperatura de la casa seguía fluctuando y cada madrugada, a las 3 en punto, el reloj de pared se detenía an implacable an siempre a la misma hora. Empecé a notar cambios en mí, no solo físicos, ojeras profundas, temblores, cansancio extremo, sino también mentales. Mi carácter se tornaba irritable, paranoico. No podía concentrarme, escuchaba ruidos inexistentes incluso en plena luz del día. A veces, en los espejos, creía ver una figura detrás de mí, una sombra difusa que desaparecía al girarme. Mi entorno social se resquebrajaba. Amigos, colegas, familiares, todos comenzaron a notar mi deterioro. Me sugerían descanso, vacaciones. Nadie comprendía que estaba atrapado en algo más grande que yo. Desesperado, contacté a un sacerdote especializado en fenómenos paranormales. No fue fácil. Este tipo de personas no son accesibles. Pero finalmente, a través de foros ocultos y contactos discretos, di con el padre Salazar. Un hombre curtido, de mirada penetrante, de contitud. No omití detalle, no me juzgó ni dudó de mis palabras. Me miró en silencio y luego pronunció una frase que se me quedó grabada. No es la muñeca lo que te acecha, es lo que ha venido con ella. Y ahora te ha elegido. Accedió a visitar mi casa. Era una mañana gris, el cielo cubierto de nubes densas. El padre llegó con su maletín de reliquias y un semblante grave. Al cruzar el umbral, frunció el ceño. La atmósfera aquí es pesada, murmuró. Sacó un pequeño relicario y comenzó a recorrer cada habitación, rezando en latín. Las paredes crujían como si respondieran a sus oraciones. En el salón se detuvo en seco. Sobre la mesa de café, donde aquella noche había aparecido Annabelle, encontró una marca grabada en la madera en un símbolo antiguo, desconocido para mí. El padre lo reconoció al instante. Esto, Anne, es un sello de invitación, explicó. Has permitido que la entidad entre voluntariamente o no le abriste la puerta. Mi mente retrocedió a los días en la galería, a mis investigaciones, a la obsesión que había crecido en mí. Sin querer, había conectado con ella. Y ahora no podía escapar. El padre me miró con gravedad. Debemos actuar rápido. Si no cortamos el vínculo, te consumirán, pero no era tan sencillo, porque la entidad ya no estaba confinada a la muñeca Ana ahora, estaba en mí, Anne. El padre Salazar comenzó el ritual. La casa se transformó en un campo de batalla invisible, donde fuerzas antiguas chocaban en un silencio ensordecedor. Encendió velas, esparció sal por el suelo y comenzó a recitar oraciones con una voz que parecía vibrar en las paredes mismas. Cada palabra parecía atravesar el aire, como una espada que corta la sombra. Mientras él avanzaba, yo sentía como mi cuerpo se estremecía, como si algo dentro de mí despertara, resistiendo la purificación. De pronto, una ráfaga de viento helado recorrió la estancia y las velas se apagaron de golpe. La oscuridad se hizo absoluta, salvo por el resplandor tenue del relicario que el padre sostenía. Un grito gutural emergió de lo profundo de la casa, retumbando en mis huesos. Era un sonido antinatural, un aullido que no parecía humano ni animal. Me arrodillé, temblando, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. El padre continuó firme, elevando la voz, buscando expulsar la entidad. Pero entonces, un golpe seco sacudió la puerta
de entrada, como si algo invisible la empujara con fuerza tratando de entrar. El sacerdote se levantó y caminó hacia la puerta. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. Abrió con cuidado y nada había. Solo el vacío y el silencio. Pero la sensación de peligro persistía como una presencia latente, lista para atacar. Volvió al centro del salón y continuó el ritual, pero yo sabía que eso no bastaría. La entidad estaba demasiado arraigada en mi alma. En mi mente esa noche dormí apenas 2 horas. Al despertar sentí una extraña calma, casi una tregua, pero era solo el preludio de algo peor. Los días siguientes, la casa se volvió un campo de pesadillas. Las sombras se alargaban hasta formas grotescas. Los susurros se transformaron en voces claras, a veces burlonas, otras amenazantes. Las paredes parecían respirar. La muñeca reaparecía en lugares imposibles sobre mi cama, en el fregadero, dentro del refrigerador. No importaba dónde la pusiera, ella volvía, y con cada aparición el mal se hacía más fuerte. Perdí la noción del tiempo. Commence a Islam, incapaz de confiar en nadie. Incluso el padre Salazar parecía preocupado. Esto es más que un simple caso de posesión, me dijo en una de sus visitas. Es una entidad antigua que busca un huésped permanente, y tú eres su objetivo. Un día, mientras trabajaba en la galería, sentí una presión en el pecho, como si me aplastara desde dentro. La muñeca apareció frente a mí, esta vez con una sonrisa torcida en su rostro de trapo. Sentí que una corriente helada me atravesaba y escuché en mi cabeza una sola palabra, clara y aterradora: an próximo. Aquel susurro, esa palabra única y cortante, próximo, quedó resonando en mi mente durante horas, como una sentencia inevitable. Era como si la entidad me advirtiera que los juegos habían terminado, que lo que venía sería irreversible. Empecé a notar cambios más profundos en mí. Mi reflejo en los espejos no siempre se movía al mismo tiempo que yo. A veces su expresión era distinta, como si la versión reflejada fuera otra entidad que observaba, paciente, esperando su momento. Perdí la capacidad de distinguir entre sueño y vigilia. Veía figuras en los rincones, sentía manos invisibles que me rozaban la nuca, oía el eco de risas infantiles cuando estaba completamente solo, aislado, temeroso de dormir, de cerrar los ojos siquiera un segundo. Mis pensamientos se tornaban cada vez más oscuros. La muñeca Annabel se manifestaba constantemente. Una noche la encontré en la mesa del comedor, rodeada de velas apagadas que yo no había encendido. Su vestido estaba manchado, como si se hubiese arrastrado por la tierra húmeda. Intenté quemarla, destruirla de una vez por todas. Le prendí fuego en el patio trasero. La observé arder, sus ojos de botón derretirse en la llama. Pero cuando amaneció, estaba de nuevo en el salón, intacta, con esa sonrisa inmunda e inalterable. Comprendí que los medios físicos no servían, que había traspasado ya la dimensión tangible. Desesperado, volví a contactar al padre Salazar. La supplique que viniera, que hiciera lo que fuera necesario. Esta vez llegó con 2 ayudantes y un maletín más grande, repleto de reliquias antiguas, textos en pergamino y agua bendita. Nos enfrentamos a una entidad que no está sola, ¿me explicó? Hay algo más, una legión quizás. Iniciaron un exorcismo Mayoere, algo que, según sus palabras, rara vez se practicaba. Durante el ritual, el ambiente se tornó denso, casi sólido. Era como moverse dentro de una pesadilla líquida. Las paredes temblaban, las luces parpadeaban incesantemente. En medio de los cánticos, una fuerza invisible me levantó por el aire. No podía respirar, un frío antinatural me atravesaba el cuerpo, y en ese momento sentí otra mente
dentro de la mía. Una presencia antigua, inmensamente poderosa. No se trataba solo de un espíritu errante. Era algo más viejo que el lenguaje mismo. Y con una voz que resonaba directamente en mi conciencia, dijo: «An eres mío». Esa frase no era un simple eco, fue una marca que se imprimió en mi mente con la violencia de un hierro candente. Mientras flotaba en el aire, como suspendido por manos invisibles, sentía como mi voluntad se fragmentaba. Era como si miles de pequeñas agujas perforaran mis pensamientos. Mi identidad. Quise gritar, pero ni un sonido salió de mi garganta. Solo mis ojos podían moverse, clavados en la muñeca que observaba desde una esquina, sentada sobre una repisa. Con esa expresión burlona, el padre Salazar intensificó los rezos, salpicándome con agua bendita, agitando un crucifijo que parecía vibrar. Las dos ayudantes coreaban oraciones en latín, sus voces temblorosas, cargadas de miedo. De repente, el suelo tembló con violencia. Los objetos comenzaron a volar por la habitación en cuadros, jarrones, sillas que se estrellaban contra las paredes. Una vitrina estalló en 1000 fragmentos de vidrio, cada uno reflejando mi rostro distorsionado. La entidad se manifestaba con toda su furia. Yo sentía como mis recuerdos, mis emociones más íntimas, eran despojados de mí, uno a uno, como si algo explorara mi ser con intenciones de vaciarlo. Y en ese momento, por primera vez, sentí verdadero pánico. No miedo físico, no el temor a morir, sino algo mucho peor, el miedo a dejar de ser yo, a desaparecer internamente mientras otra conciencia tomaba mi lugar. Los minutos se hicieron eternos. De repente, el padre gritó una palabra en un idioma que no entendí, y la fuerza que me mantenía suspendido me soltó brutalmente. Caí al suelo, jadeando, el cuerpo helado, empapado en sudor. El ambiente seguía impregnado de algo malsano, como un aire denso, podrido. El sacerdote, agotado, me ayudó a incorporarme. «No ha terminado», dijo con un hilo de voz. «Esto es solo el principio. Necesitamos reforzar el círculo de protección. No debes quedarte solo bajo ninguna circunstancia». Pero incluso mientras hablaba, yo lo sabía. La cosa que se había alojado en mí no iba a retroceder tan fácilmente. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del salón, entre velas y crucifijos, esperando el siguiente ataque. Los relojes parecían haberse detenido. Cada sombra me vigilaba, cada crujido era un presagio. Y allí, en la penumbra, empecé a comprender una verdad aterradora. Esto no se trataba solo de la muñeca, ella era un ancla, un conductor. Lo que me acechaba era mucho más antiguo, más vasto, algo que se alimentaba del miedo y de la desesperanza humana y yo. Yo era su nueva presa. No hay amanecer cuando estás atrapado en algo que no entiende de tiempo. Aquella noche no terminó nunca. El cielo apenas clareó, pero el sol no trajo alivio. Lo único que sentía era una quietud falsa, como si el día entero respirara con miedo a lo que pudiera pasar. Mi quid sentado, con los ojos enrojecidos, los párpados pesando como plomo, rodeado de símbolos protectores, crucifijos, amuletos, el agua bendita del padre Salazar. Pero nada de eso podía frenar el vacío que se abría en mi interior. Cada vez que cerraba los ojos, aunque solo fuera un segundo, veía la misma escena, una puerta antigua, de madera negra, en mitad de un campo árido y desolado. Se abría lentamente, crujía, y dentro de ella nada en un abismo sin fondo, sin forma. Sabía que esa puerta no era una alucinación, era un umbro, y algo del otro lado me esperaba. Annabella apareció de nuevo, como siempre, donde no debía estar. Esta vez en mi cama, junto a la almohada, tenía el rostro diferente, el mismo molde, los mismos ojos de botón, pero
Había algo nuevo en su expresión, en una conciencia, una presencia despierta detrás de la mirada vacía. El padre Salazar regresó con más herramientas. Vamos a sellar el vínculo, me dijo. No expulsar todavía, solo sellar, cortar la conexión entre tú y el objeto. Colocó la muñeca en una caja tallada, con símbolos que no reconocí. El aire alrededor de ella cambió inmediatamente. Se volvió espeso, cargado de un odio indescriptible. Él comenzó a rezar. Velas negras se consumían lentamente, la llama moviéndose contra el viento inexistente. Sentí como algo me oprimía el pecho. No podía respirar, grité, pero no salió sonido. En mi mente, otra vez la voz: no puedes esconderme, estamos fungidos. Vi imágenes que no eran mías, en sacrificios antiguos, niños envueltos en fuego, mujeres que gritaban en lenguas extintas. Me vi a mí mismo, pero no era yo. Era un hombre de otra época, en otro lugar. El espíritu no solo me había poseído, estaba escarbando en lo más profundo para hallar una conexión ancestral, un pasado en el que quizás yo también había abierto esa puerta. El ritual terminó sin éxito visible. El padre Salazar temblaba, el rostro pálido. Esto ya no es un caso de posesión, es un contrato. Alguien de tu línea de sangre pactó. Sus palabras me perforaron como cuchillas. Alguien en mi familia había traído esto, había condenado a generaciones enteras con un acto de ambición o desesperación. Esa noche, por primera vez, me pregunté si alguna vez estaría verdaderamente solo otra vez. O sí, desde el momento en que toqué esa muñeca, había aceptado ser el huésped de algo eterno. Esa noche algo cambió. Ya no era simplemente miedo, era otra cosa, como si el terror hubiera mutado en aceptación, en una resignación que no era mía, pero que de alguna forma se instaló en mi cuerpo como un huésped más. El padre Salazar no volvió a casa. Dijo que no era seguro, que necesitaba prepararse mejor, que debía consultar con otros sacerdotes, revisar antiguos textos. Me dejó solo con una advertencia clara: no la mires, no le hables, no pienses en ella. Pero, ¿cómo no pensar en algo que está en todas partes? Porque aunque selló la muñeca en esa caja de madera oscura cubierta de símbolos, yo la seguía viendo, no con los ojos, sino con algo más profundo. Cerraba los párpados y estaba allí, en el fondo de mi mente, como una espina invisible clavada justo donde empieza el pensamiento. Su imagen flotaba en los rincones, incluso si no la miraba. Su pequeña figura inmóvil, su vestido manchado de polvo, y esa sonrisa que no estaba esculpida en sus labios, sino en mi recuerdo. Una mueca que se volvía más definida cuanto más trataba de olvidarla. Esa noche me encerré en mi habitación, clavé los muebles contra la puerta, apagué todas las luces y me senté en el suelo, abrazando las rodillas, como si eso pudiera protegerme. Las sombras eran más largas de lo habitual, como si el tiempo se hubiera estirado, como si las horas se negaran a pasar. No sé cuánto tiempo estuve así, pero en algún momento la habitación dejó de sentirse como mía. El aire se volvió denso, cargado, como si alguien o algo respirara detrás de mí. Me giré bruscamente, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía, pero no había nada. Y aún así lo sentía. Sabía que estaba allí. Empecé a escuchar ruidos, no en la casa, sino dentro de mi cabeza. Voces lejanas, susurros, lamento, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo, cada una en un idioma diferente, en un tono distinto, como una cacofonía de almas atrapadas que lloraban desde el fondo de un pozo sin salida. La caja donde estaba Annabel comenzó a vibrar. La madera crujía, como si fuera a romperse. Y entonces escuché un golpe, uno solo en seco desde adentro. Me levanté sin querer hacerlo. Algo movía mis piernas, algo tiraba de mis músculos. Me acerqué a la caja como en trance.
No pensaba, no sentía. Solo obedecía. Apoyé una mano sobre la tapa. Estaba caliente y al tocarla, una visión me invadió. Estaba en una cabaña antigua, rodeado de árboles altos y oscuros. Era Dino. Frente a mí había una mujer con el rostro cubierto de cenizas, sus ojos completamente negros. Ella sostenía la muñeca. Era la misma Annabelle, pero algo era diferente. Ella estaba viva. Respiraba, parpadeaba y me miraba como si me conociera. Tú la dejaste escapar, dijo la mujer, con una voz rasposa como el crujido de huesos. Ahora ella te quiere a ti. Volví en mí de golpe, en el suelo, jadeando. La caja seguía cerrada, pero la energía, ese campo invisible de amenaza, lo llenaba todo. Me arrastré hasta la cama y me cubrí la cabeza con una manta, como un niño que cree que el tejido puede protegerlo de los monstruos. Cerré los ojos con fuerza. Me dije a mí mismo que era una alucinación, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero entonces el teléfono sonó. A las 3:03 de la madrugada, lo miré. Número desconocido. Contesté. Nadie habló. Solo una respiración. Luego, un susurro en "Estás soñando con puertas que ya abriste". Colgué, temblando. El teléfono cayó al suelo. No me atreví a moverme más. El resto de la noche fue un desfile de sonidos imposibles, pasos fuera de la habitación, risas ahogadas, arañazos en la pared, como si uñas invisibles intentaran entrar desde el otro lado. No. Al día siguiente decidí buscar respuestas. No podía seguir así. Volví a la iglesia donde conocí al padre Salazar, pero el lugar estaba cerrado. En la puerta, un cartel escrito a mano cerrado por duelo. Sentí un nudo en el estómago. Fui al archivo del ayuntamiento, buscando registros antiguos de la casa donde vivía. Nadan, como si la propiedad no existiera. Pregunté en el vecindario. Una anciana me miró con lástima. Esa casa siempre encuentra a alguien, me dijo antes de cerrar la puerta. Finalmente fui a la universidad donde trabajaba antes de este infierno, buscando en las bases de datos académicas, archivos históricos, diarios antiguos, y allí encontré algo. Una noticia de 1934 en un artículo perdido de un periódico local. Familia desaparece tras ritual con muñeca embrujada. Las fotos eran borrosas, pero el rostro de la muñeca era inconfundible. Mismo moño, mismo vestido, mismo vacío en los ojos. La historia hablaba de una niña, Clarice, que decía escuchar voces en la noche, de un padre obsesionado con comunicarse con los muertos, de una madre que, según los vecinos, hablaba con la muñeca como si fuera un dios. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Y lo peor, en la casa era la misma. La mía, regresé. La caja con Annabelle estaba en el mismo lugar, en inmóvil, silenciosa. Pero yo sabía que había algo más. Empecé a investigar la genealogía de mi familia. La rama materna llegaba a una mujer acusada de brujería. En el siglo XVII se decía que había hecho un pacto con una entidad para proteger a sus hijos de la peste. Una entidad que se manifestaba en una figura infantil, una figura que siempre pedía un nuevo anfitrión. Y entonces lo comprendí. Yo no había sido elegido al azar. Todo esto estaba escrito desde hace siglos. Era parte de una herencia maldita. No tenía escapatoria. Esa noche, antes de que el padre Salazar regresara, si es que lo haría, tomé la caja y me senté frente a ella. ¿Qué quieres? Y por primera vez, sin necesidad de abrir la tapa, escuché su voz nítida dentro de mi cabeza ante "Quiero a ti". Por completo fue como si una grieta se abriera dentro de mí. Supe que no estaba solo, que nunca lo había estado, que desde el momento en que nací, esa cosa me había estado siguiendo, que todo en mi vida había sido una preparación para este momento. Sentí que la oscuridad se deslizaba bajo mi piel, como tinta negra
llenando cada espacio. No dolía a Ann, al contrario. Cálido, familiar, Ann, como si por fin estuviera regresando a casa. Ann no dormí esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí ya no me lo permitía. Era como si el insomnio hubiera dejado de ser una consecuencia del terror para convertirse en un estado natural. Cerraba los ojos y no veía oscuridad sino imágenes nítidas. En pasillos estrechos iluminados por faroles que chispeaban, puertas entreabiertas con sombras que se deslizaban por debajo, voces lejanas que me llamaban por mi nombre, pero no con urgencia, sino con dulzura, como si supieran que tarde o temprano yo iría hacia ellas. Amanecí sentado en el suelo, con la caja de Annabelle frente a mí, sin saber cuánto tiempo había pasado desde la última vez que parpadeé. Algo me dijo que no debía abrirla, pero también supe que ya no importaba. Ella no necesitaba estar fuera de la caja para estar presente. Annabelle me había invadido desde adentro, y lo supe cuando comencé a hablar sin mover los labios. Era mi voz, pero no era mía. Era mi pensamiento, pero no venía de mí. Una frase surgió desde el fondo de mi mente como una oración grabada a fuego. El cuerpo es un recipiente, pero el alma es un puente. Me puse de pie lentamente, sin sentir el cansancio del insomnio ni el peso del miedo. Caminé por la casa como si cada habitación estuviera latiendo, como si los muros respiraran, y entonces lo escuché en un llanto. No humano, en un llanto agudo, distorsionado, que venía del sótano. No recordaba haber abierto esa puerta desde que me mudé. Estaba cubierta por una estantería llena de libros viejos que no había tocado. Moví los muebles con una fuerza que no parecía mía. Bajé sin linterna A. No la necesitaba. Algo dentro de mí sabía el camino. El sótano era húmedo, con paredes de piedra cubiertas de moho, y una sensación en el aire, como si alguien hubiera estado llorando allí durante siglos. En el centro había una silla de madera. Encima, una muñeca rota. No era Annabelle, pero se le parecía. Tenía la mitad del rostro quemado, y uno de sus ojos era un botón de nácar. Al acercarme, la escuché hablar con la voz de mi madre. ¿Por qué la trajiste?, dijo. Me congelé. No había duda. Era la voz de mi madre, fallecida hacía más de una década. No era para ti, repitió la muñeca. Ella te buscaba. Pero no eres tú. Eres el siguiente meredía. No sabía si llorar o reír. Entonces las luces del sótano parpadearon. Aunque no había electricidad allí, una ráfaga de aire gélido me golpeó el rostro y escuché pasos bajando las escaleras. Nate, pero sentía la presencia no de una de varias, como si la casa entera se hubiera llenado de presencias antiguas, cargadas de dolor, de rabia, de hambre, espíritus que no se arrastraban ni gritaban, solo esperaban. Y en ese instante lo comprendí. Annabelle no era el origen, era el canal, un punto de entrada. Una grieta entre mundos volvía a subir. El día había comenzado, pero el cielo estaba completamente gris. No llovía, pero el ambiente tenía ese aroma a tierra abierta por las lágrimas del cielo. Preparé café, aunque no tenía apetito, y mientras bebía, sentí que alguien me observaba, no desde afuera, desde adentro. Un espejo en el pasillo reflejaba algo que no debía estar allí. Y yo, pero diferente a mí, reflejo sonreía. Pero yo no me acerqué lentamente. Él me imitaba, cada movimiento, hasta que dejé de moverme. Why no? Se quedó allí, sonriendo, levantando la mano, saludándome. La taza cayó de mis manos, se estrelló contra el suelo. Corrí, cerré la puerta del pasillo. Respiraba agitado, pero sabía que ya no había lugares seguros. Esa casa me había absorbido, o peor, me estaba transformando. Encendí el televisor buscando algo que me conectara con la realidad. No había señal, solo hasta que una imagen emergió entre los chispazos. Yo, sentado frente al televisor.
Observando la estática, grabado en tiempo real, me levanté. En la pantalla, mi figura seguía allí, sin moverse, sin pestañear. Me tapé los ojos. En la pantalla, mi reflejo me miraba fijamente. Grité, desconecté el aparato en silencio y entonces lo escuché desde la caja, un suspiro. No un sonido, un suspiro mental. Como si la muñeca supiera que cada cosa que pasaba me estaba llevando más cerca de ella. Y tenía razón. Esa noche decidí hablar con ella. No con palabras, con pensamientos. Me senté frente a la caja, respiré hondo y cerré los ojos. ¿Por qué yo?, pregunté en silencio. La respuesta llegó sin demora. Porque escuchas. Vi imágenes dentro de mi mente en un hospital. Niños llorando, una mujer en un rincón rezando y una enfermera con mi rostro entregando una muñeca a una niña. No recordaba ese momento, pero era real. Lo había hecho en mi primer año de prácticas. Una muñeca vieja para consolar a una paciente terminal. Ese fue el lazo, dijo la voz. Ese fue el regalo. Tú me diste un cuerpo, ahora yo te doy un propósito. Me levanté de golpe, mareado, sentía que el suelo se inclinaba. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas pasaban como minutos, los minutos como días. Cada vez que dormía, soñaba con un cuarto sin puertas, solo una silla inhabile sentada, mirándome cada noche más cerca, cada noche más viva. El teléfono volvió a sonar. Una voz infantil. Esta vez jugamos a escondernos. Colgué. Lloré, no entendía que era real. La muñeca no se movía y sin embargo lo hacía. En mi mente, en mi vida, en mi historia. Fui a ver al padre Salazar al cementerio donde, según rumores, lo habían enterrado tras un accidente. Encontré su lápida. No decía descansa en paz. Decía han liberado al fin. Lo comprendí entonces. Él también la había tenido. Él también fue un puente, pero logró cerrarse antes de romperse. Yo no podía hacer eso. La conexión ya estaba sellada. Me senté frente a su tumba. ¿Cómo se termina esto?, susurré. En el viento sopló fuerte. Una hoja de papel voló hasta mis pies. Un fragmento de una Biblia rasgada. Una frase subrayada. En el cuerpo puede temer, pero el alma ya fue elegida. Regresé a casa con la hoja en el bolsillo, temblando como si llevara una maldición doblada junto al corazón. En mi mente, la frase se repetía como un eco sin fin. El cuerpo puede temer, pero el alma ya fue elegida. ¿Elegida para qué? Para ser un recipiente, una puerta, un testigo. Esa noche la oscuridad no cayó, se derramó literalmente. Vi cómo la penumbra bajaba desde el techo como un velo denso, cubriendo cada rincón, ocultando los objetos más familiares, haciendo que mi propia casa se convirtiera en una maqueta del inframundo. No encendí las luces, no tenía sentido. Había entendido que lo que me rodeaba ya no era una simple ausencia de luz, sino la presencia viva de algo que prefería esconderse en las sombras. Caminé por el pasillo sintiendo como el aire cambiaba de densidad. Estaba frío, espeso, cargado de electricidad. La caja donde estaba Annabelle ya no estaba donde la había dejado. No la moví, a nadie más vivía conmigo. Y sin embargo, estaba ahora en la silla del comedor, cerrada, impecable, esperando me. Senté frente a ella y la contemplé durante minutos que se sintieron como días. No voy a abrirte, le dije. No necesito abrirte para que salgas, ¿verdad? No hubo respuesta, pero tampoco silencio. En lugar de eso, una sensación surgió dentro de mi pecho, como si algo me acariciara el esternón desde adentro. Palpitaban como un corazón que no era mío, como una vida que no me pertenecía. Me levanté de golpe y vomité sobre el suelo. Lo que salió de mí no fue comida ni bilis, sino un líquido oscuro, espeso, con algo que se movía dentro. Lo miré con asco y horror, mientras se arrastraba hacia la caja,
como si regresara a casa. Me encerré en el baño, encendí todas las luces, miré mi reflejo. Tenía la mirada hundida, la piel traslúcida, las venas marcadas como tinta oscura sobre un papel desgastado. Me toqué el rostro y no lo sentí. Era como tocar una máscara. Me golpeé, a nada, cerré los ojos. Al abrirlos, ya no estaba en el baño. Estaba en un cuarto oscuro, sin paredes visibles, sin techo. Una habitación de niebla, y frente a mí, Annabel, de pie, no en su forma de trapo, sino humana, una niña de unos 8 años, cabello negro, ojos enormes y sin brillo. Sonreían, pero no con ternura, con poder. ¿Qué eres? Ella respondió sin abrir la boca: soy lo que siempre estuve esperando. Tú eres el camino. Quais retroceder. Pero no tenía cuerpo, era solo conciencia flotando. Ella alzó una mano y el mundo tembló. Why entonces vi todos los que habían sido, como yo, hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, de distintas épocas, distintas lenguas, todos unidos por un hilo invisible que conectaba sus almas a ella. Algunos lloraban, otros reían como si hubieran perdido la razón. Todos poseídos, pero no controlados, compartidos, habitados. ¿Por qué yo?, pregunté en silencio. La respuesta llegó sin demora: porque escuchas. Vi imágenes dentro de mi mente en un hospital, niños llorando, una mujer en un rincón rezando, y una enfermera con mi rostro entregando una muñeca a una niña. No recordaba ese momento, pero era real. Lo había hecho en mi primer año de prácticas. Una muñeca vieja para consolar a una paciente terminal. Ese fue el lazo, dijo la voz. Ese fue el regalo. Tú me diste un cuerpo, ahora yo te doy un propósito. Me levanté de golpe, mareado, sentía que el suelo se inclinaba. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas pasaban como minutos, los minutos como días. Cada vez que dormía, soñaba con un cuarto sin puertas, solo una silla inhabile sentada, mirándome, cada noche más cerca, cada noche más viva. El teléfono volvió a sonar. Una voz infantil: esta vez jugamos a escondernos. Colgué. Lloré, no entendía que era real. La muñeca no se movía, y sin embargo, lo hacía. En mi mente, en mi vida, en mi historia. Fui a ver al padre Salazar al cementerio, donde, según rumores, lo habían enterrado tras un accidente. Encontré su lápida. No decía descansa en paz. Decía han liberado al fin. Lo comprendí entonces. Él también la había tenido. Él también fue un puente, pero logró cerrarse antes de romperse. Yo no podía hacer eso. La conexión ya estaba sellada. Me senté frente a su tumba. ¿Cómo se termina esto?, susurré. En el viento sopló fuerte. Una hoja de papel voló hasta mis pies. Un fragmento de una Biblia rasgada. Una frase subrayada. En el cuerpo puede temer, pero el alma ya fue elegida. Regresé a casa con la hoja en el bolsillo, temblando como si llevara una maldición doblada junto al corazón. En mi mente, la frase se repetía como un eco sin fin. El cuerpo puede temer, pero el alma ya fue elegida. ¿Elegida para qué? Para ser un recipiente, una puerta, un testigo. Esa noche la oscuridad no cayó, se derramó literalmente. Vi cómo la penumbra bajaba desde el techo como un velo denso, cubriendo cada rincón, ocultando los objetos más familiares, haciendo que mi propia casa se convirtiera en una maqueta del inframundo. No encendí las luces, no tenía sentido. Había entendido que lo que me rodeaba ya no era una simple ausencia de luz, sino la presencia viva de algo que prefería esconderse en las sombras. Caminé por el pasillo sintiendo como el aire cambiaba de densidad. Estaba frío, espeso, cargado de electricidad. La caja donde estaba Annabel ya no estaba donde la había dejado. No la moví, a nadie más vivía conmigo. Y sin embargo,
Estaba ahora en la silla del comedor, cerrada, impecable, esperando me. Senté frente a ella y la contemplé durante minutos que se sintieron como días. No voy a abrirte, le dije. No necesito abrirte para que salgas, ¿verdad? No hubo respuesta, pero tampoco silencio. En lugar de eso, una sensación surgió dentro de mi pecho, como si algo me acariciara el esternón desde adentro. Palpitaban como un corazón que no era mío, como una vida que no me pertenecía. Me levanté de golpe y vomité sobre el suelo. Lo que salió de mí no fue comida ni bilis, sino un líquido oscuro, espeso, con algo que se movía dentro. Lo miré con asco y horror, mientras se arrastraba hacia la caja, como si regresara a casa. Me encerré en el baño, encendí todas las luces, miré mi reflejo. Tenía la mirada hundida, la piel traslúcida, las venas marcadas como tinta oscura sobre un papel desgastado. Me toqué el rostro y no lo sentí. Era como tocar una máscara. Me golpeé, cerré los ojos. Al abrirlos, ya no estaba en el baño, estaba en un cuarto oscuro, sin paredes visibles, sin techo, una habitación de niebla, y frente a mí, Annabel, de pie, no en su forma de trapo, sino humana, una niña de unos 8 años, cabello negro, ojos enormes y sin brillo. Sonreían, pero no con ternura, con poder. ¿Qué eres? Ella respondió sin abrir la boca. Soy lo que siempre estuve esperando. Tú eres el camino. Quais retroceder. Pero no tenía cuerpo. Era solo conciencia flotando. Ella alzó una mano y el mundo tembló. Why entonces vi todos los que habían sido como yo, hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, de distintas épocas, distintas lenguas, todos unidos por un hilo invisible que conectaba sus almas a ella. Algunos lloraban, otros reían como si hubieran perdido la razón. Todos poseídos, pero no controlados, compartidos, habitados. La versión de mí que estaba en ese reflejo levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente blancos. Sin pupilas, sonrió. Me señaló y detrás de él, de pronto, surgió Annabel. No la de trapo, no la humana, sino la original, la verdadera. Ser de humo, huesos y ojos vacíos. Se deslizó hacia mí desde el otro lado del espejo, pero no lo golpeó ni lo cruzó, como si el cristal no existiera, como si esa dimensión fuera una ventana sin límite. Sentí su presencia detrás de mí sin necesidad de girarme. Su aliento helado contra mi cuello. Y una voz, por primera vez, directa. Ya no somos dos. Me desplomé. Esta vez no por miedo, sino porque mi cuerpo ya no me obedecía del todo. Notaba cómo mis pensamientos se contaminaban, como si compartiera ahora mi mente con algo más. Un eco constante me atravesaba. Recuerdos que no eran míos, lenguas que nunca había hablado, dolor, mucho dolor, de otras vidas de otras muertes. Volví a casa como un zombi. Las calles estaban vacías, nadie parecía ver mi rostro, me miraban sin observarme. Yo ya no pertenecía a este plano del todo. Entré y allí estaba ella, sentada en el sofá, tranquila, una niña. Su rostro había cambiado. Ahora tenía rasgos parecidos a los míos, como si lentamente se adaptara a mi forma. Era mi reflejo joven, corrupto, podrido. Sonreía con ternura, como una hija esperando el abrazo de su padre. ¿Quieres saber la verdad?, me dijo. Yo no soy Annabel. Ella fue solo una carcasa, un experimento, un vehículo. Pero tú eres el verdadero receptáculo. Me llevé las manos a la cabeza, mi cráneo palpitaba. Las venas de mis sienes parecían a punto de estallar. ¿Qué quieres de mí?, grité. Ya te lo di todo. Te abrí la puerta. Te dejé entrar. Ella negó con la cabeza. No me diste nada. Siempre fuiste mío.
desde antes de que nacieras, desde el primer susurro en el vientre de tu madre, un recuerdo lejano emergió con fuerza. Mi madre, gritándome de niño que no hablara solo, que dejara de reírme en la noche. Yo juraba que era por un amigo imaginario, pero no era eso, era ella. Siempre fue ella, a través de todas las formas, todos los rostros, todos los nombres. Esa noche me acosté sin dormir, cerré los ojos, pero los sueños no eran míos. Soñé con celdas acolchadas, con cuerpos sin ojos, con sacerdotes gritando en lenguas muertas. Soñé que Abel estaba entre las llamas de un rito. Al gritando mi nombre, soñé que alguien me cosía los párpados con hilo de cobre, para que nunca dejara de verla. Desperté empapado en sudor. Había escrito algo en la pared mientras dormía, con sangre. No era mía. La frase decía: si resistes, sufrirás. Si cedes, reinarás. En el dilema era claro. No era cuestión de huir, era decidir que parte de mí debía morir para que ella viviera. O peor aún, que parte de ella debía entrar para que yo sobreviviera. La posesión no era el fin, era la simbiosis. Y cuanto más resistía, más difusa se volvía la línea entre mi conciencia y la suya. Caminé hasta el espejo del pasillo. No reflejaba mi imagen. Reflejaba a alguien que caminaba detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nadie. Lo hice varias veces. La figura se acercaba más y más en cada reflejo, hasta que sentí una mano en mi hombro. Giré y allí estaba yo, con ojos huecos y una sonrisa de locura absoluta. Lo que ocurrió después ya no fue sueño, ni vigilia. Fue una caída, como si la gravedad hubiese dejado de ser una ley física y se convirtiera en un abismo interior. No caía por un pozo ni por un túnel, sino dentro de mí mismo. Y en esa caída vi cosas que nunca quise ver. Vi el rostro de mi padre, descompuesto, llorando frente a una cuna vacía. Vi a mi madre rezando en lenguas que jamás aprendió. Vaivilas negras, pentagramas dibujados con leche materna y gritos de bebés que no llegaron a nacer. Yo era el hijo que sobrevivió, pero no debía haberlo hecho. Yo era el recipiente, el último intento, el cuerpo perfecto y Annabel. No el demonio. Era la llave a la traductora, la que traía a través del dolor el lenguaje de la entidad verdadera. Lo entendí en ese instante. No había una sola Annabel. Había muchas en un patrón, una cadena de víctimas elegidas desde hace siglos. Todas las muñecas, todas las niñas, todas las madres que soñaron con ojos vacíos, y yo, el primer varón que había sido tocado por ella. No sabían qué pasaría. Era el experimento en el nuevo cuerpo para el viejo Dios. Caí sobre mis rodillas cuando desperté. Frente a mí, el suelo lleno de símbolos tallados con mis uñas. Mi sangre todavía goteando. No recordaba haberlos hecho, pero eran precisos, antiguos, perfectos, rúnicos. Levanté la vista y la vi de nuevo, sentada en mi cama, peinando el cabello de una muñeca. No era de trapo, era humana. Su rostro se parecía al de una enfermera del hospital donde trabajaba mi madre. Años atrás, una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Annabel levantó la cabeza. Ella también me abrió la puerta, pero su mente era débil en mí. Miró con ternura, casi con compasión. Tú, en cambio, estás casi listo. Las luces de la casa empezaron a parpadear. La televisión se encendió sola. No había imagen, solo una pantalla negra con un reflejo, el mío pero sonriendo. Una sonrisa que no era mía. La imagen comenzó a hablarme, sin mover los labios. La voz resonaba dentro de mi cráneo. Déjame entrar del todo, en el dolor cesará. El mundo tiene hambre de nosotros. Quise correr, pero mis piernas estaban ancladas. Literalmente de mis tobillos crecían raíces negras.
como venas que se hundían en el suelo. El piso comenzó a agrietarse. Una niebla espesa emergió desde las rendijas. Y allí, de pie, entre el humo, apareció otra figura anonadado. No la niña, no la muñeca, sino aquello que estaba detrás de todo, tan delgadísimo, sin rostro, sin piel, hecho de sonido y sombra. Sus dedos terminaban en agujas. Caminó hacia mí con movimientos imposibles, como si no respetara las leyes de este universo. Y cuando me tocó el pecho todo se detuvo, el tiempo en el aire, el pensamiento. Fui arrancado de mí mismo. Lo vi todo desde fuera. Mi cuerpo ahora tenía ojos completamente negros, sonreía. Caminaba, me hablaba con mi voz. Pero no era yo. Estaba adentro gritando, golpeando las paredes de mi conciencia, pero nadie me oía. Solo ella. Ella siempre me oía y me respondió desde el interior de esa carcasa humana. Ahora somos uno. No sé cuánto tiempo pasó. Días, semanas, o solo minutos. Mi cuerpo salió al mundo. Fue al trabajo, saludó a los vecinos. Compró pan. Pero no era yo. Era una versión perfecta. Simulada, mientras tanto, yo seguía allí. En la oscuridad, en ese rincón dentro de mi propio ser, donde ella me hablaba, jugaba, reía, a veces me mostraba visiones de otras personas, de otras vidas, de otros que habían sido receptáculos y todos pedían lo mismo. No la escuches, pero ya era tarde. Ella no hablaba. Ella sembraba ideas, imágenes, sentimientos se convertían parte de ti hasta que no sabías si eras tú el que pensaba o ella. No hay exorcismo para esto. No hay cura, porque esto no es una posesión, es una herencia, un legado antiguo que se transmite de forma más sutil que cualquier maldición. Y ahora me toca a mí sembrarla. Recuerdo el primer día que fui consciente de que ya no estaba solo dentro de mí. Fue al despertar, o al menos eso pensé. Me levanté con una sensación que no sabría describir, como si hubiera soñado con alguien más viviendo mi vida, con manos que se movían sin que yo se lo ordenara, con pensamientos que no me pertenecían, y entonces lo vi. Frente al espejo, el reflejo sonrió un segundo antes que yo. Ese pequeño retardo fue suficiente para que el terror se me clavara en los huesos. Me acerqué lentamente, esperando encontrar una explicación lógica, una distorsión, un truco óptico. Pero cuanto más me acercaba, más clara se hacía la verdad. Yo ya no estaba solo dentro de mi cuerpo. Había algo más, algo que aprendió a imitarme, algo que usaba mi rostro como una máscara. Intenté hablar, balbucí no more, pero la voz que salió no era mía. Era más grave, más pausada, más segura. Yo siempre dudaba al hablar en esa voz. No, esa voz era definitiva. Di un paso atrás y el reflejo no se movió. Siguió allí fijo, observándome con una calma que no podía soportar. Entonces sonrió, no como un humano, sino como una criatura que apenas está aprendiendo a hacerlo, que copia las emociones pero no las siente. Ese fue el momento exacto en el que supe que lo había perdido todo. No mi casa ahí, no mis seres queridos. Me había perdido a mí mismo. Annabelle no era un simple espectro, era una interfaz, una traducción viva de una voluntad más antigua, más brutal, más paciente. No quería matarme, quería incubarse dentro de mí, crecer en mi conciencia, infectar mis recuerdos, mis sueños, mis hábitos, y después salir al mundo usando mi piel. Las primeras víctimas fueron pequeñas cosas. Accidentes sin explicación, una taza que se rompía al tocarla, un gato muerto frente a mi puerta, la vecina de al lado que juraba haberme visto entrar a su casa a medianoche cuando yo estaba dormido. Oh, eso, porque los despertares empezaron a volverse borrosos. Había horas
enteras que no recordaba, fragmentos de conversaciones que la gente decía haber tenido conmigo, comentarios que yo jamás diría, miradas, gestos y, lo más perturbador, gente que comenzó a temerme sin saber por qué. Un niño en la calle, al cruzarse conmigo, soltó la mano de su madre y gritó con los ojos desencajados: «Ese no es un hombre, es un ataúd con ojos». Nadie supo explicarlo. La madre me miró con una mezcla de disculpa y terror, y esa noche soñé con el niño. Lo vi durmiendo en su cama, arropado, tranquilo, y luego vi mis manos reales en el sueño, cerrándose lentamente alrededor de su cuello Mbai, como no luchaba, como me miraba con una compasión tan honda que me dolió más que si me hubiese odiado, y mientras se apagaba, murmuró: «Anella ya está en ti, pero no está sola en mí». Desperté con sangre en las uñas. No era, tampoco estaba en las sábanas, pero el sabor metálico seguía en mi boca, el sabor de la verdad. Empecé a evitar los espejos, las ventanas en las cámaras, todo lo que pudiera mostrarme el reflejo, porque no quería volver a ver lo que vi aquella noche en mi propio rostro, llorando, mientras una sonrisa ajena lo usaba para mirar a alguien más. No tenía escapatoria, eso ya lo sabía. Me había aferrado a la idea de que aún podía luchar, que podía arrancarme esta sombra que me habitaba como quien se arranca una espina. Pero Annabelle no era una espina, era raíz. Estaba en todo, en mis pensamientos, en mis actos, en los silencios entre cada palabra que pronunciaba. Era la voz que escuchaba cuando me decía a mí mismo que todo estaba bien. Me hablaba como si siempre hubiese estado ahí, con una voz dulce, femenina, a veces casi maternal, otras fría como un ataúd abierto en invierno. Me susurraba secretos sobre la muerte. Me contaba lo que había al otro lado. Me prometía que la conciencia no se apaga, solo cambia de casa. Me hablaba de cuerpos usados como disfraces por seres que jamás tuvieron nombre, de rituales perdidos antes de que existiera el lenguaje, de un nosotros al que algún día yo pertenecería por completo. Pero aún no. Aún tenía algo que me hacía resistirme, algo que llamaba la chispa. La Out me lo decía cada noche. Esa chispa te mantiene roto, esa chispa te hace frágil. Déjala morir y serás eterno. Pero yo no quería eternidad, quería despertar, volver a mirar a alguien sin pensar si su cuello sería fácil de romper. Quería poder dormir sin sentir que mi cuerpo se movía sin mí. Quería dejar de ver cosas en las paredes, rostros que se forman con la humedad, ojos que aparecen entre las vetas de la madera, manos que gotean desde el techo, como si hubiera alguien atrapado entre las vigas. Empecé a grabarme por las noches. Quería pruebas, algo que me dijera que no estaba loco, que no todo era producto de una mente rota. La primera noche no pasó nada. Solo vi mi cuerpo dormir tranquilo, casi demasiado inmóvil. La segunda noche vi cómo me levantaba a las 3:12 alto M. Con los ojos cerrados me senté en la cama. Giré la cabeza hacia la cámara y la sonrisa apareció de nuevo. Pero esta vez no fue una sonrisa vacía. Fue una sonrisa burlona, sarcástica, como si supiera que yo estaba viendo, aunque siempre lo supe. Me acerqué al lente, tan cerca que la imagen se volvió borrosa, pero aún pude oírlo. Una voz femenina, casi un susurro, dijo: ¿quieres verlo todo o prefieres seguir mintiéndote? Y entonces la grabación se cortó. No hubo más solo estática. Empecé a recibir llamadas de números que no existían, voces de personas muertas. Mi madre, que murió hace años, me habló durante 7 minutos, relatándome mi infancia, pero de una manera que no recordaba. Me dijo que cuando tenía 5 años desaparecí por 3 días y volví con los ojos más oscuros. Nadie lo mencionó jamás. Yo no lo recordaba, pero según ella, desde aquel día nunca volví a ser el mismo. Busqué archivos, diarios,
registros médicos a nada, como si esos 3 días no hubieran ocurrido, como si alguien los hubiera borrado. Oh, Ria. Fue entonces cuando comprendí que Annabelle no era un espíritu más. No era la niña poseída que Hollywood mostraba. Era una máscara, más una de muchas. Ella era la historia visible, la distracción, pero detrás de ella había otra cosa, algo que usaba su imagen, su historia, sus lágrimas secas para penetrar en nosotros. Y lo más macabro, no lo hacía sola. Cuando abrí el álbum familiar, vi una foto que no había notado antes. Yo, de niño, sonriendo con una muñeca en brazos. No la recordaba, pero ahí estaba. La reconocí al instante en Annabelle. No la versión popular, no la de porcelana, ni la de trapo, otra más antigua, hecha de cuero curtido, con botones por ojos y una costura cruzada en la boca. En la parte de atrás, alguien había escrito con letra temblorosa: «Han siempre contigo, han siempre dentro». Y entonces supe lo que debía hacer: volver a donde todo comenzó, al lugar que mi mente había borrado, al sitio donde me perdí por primera vez, un orfanato clausurado en 1973, en donde jamás viví, donde nunca estuve, según todos, y sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, puedo recorrerlo con precisión. Sé qué puertas crujen, sé qué cuarto está sellado con tablas, sé cuál fue mi celda, sé dónde Annabelle fue enterrada, y sé quién la desenterró, porque cada vez que sueño, esa persona soy yo.